Muchísimas venerables hermanos, estamos ya desde el Salón Rojo del Muladara, vamos entonces a dar inicio con el elegido del conocicierto el día de hoy. Hoy por ser día de domingo profano, la gente está en las casas, entonces aprovechen lo que vamos a aprender este día. Es un día de muchísimo aprendizaje. Vamos nuevamente con papel y lápiz sus mercedes desde sus hogares, y los que van a ver esto en el futuro en YouTube van a poder tener la base para que puedan utilizar técnicas para salir en astral. En el día de ayer avanzamos en este tema, es un tema muy interesante que a la gente le gusta mucho porque digamos que deberíamos todos que salimos hacerlo de forma consciente y por inconsciencia es que no se logra avanzar. Vamos entonces a retomar el tema. Leímos primero lo de los Clifford y los Petindra, y en esto de los Clifford y los Petindra está el no madrugar. Entonces al final decía que el venerable Dios comido, que estaba escrito en los Elesiertos cuando pinchó, que es Satán, le decía al maestro que no era necesario madrugar, que no se debería de madrugar. Y él fue y es el cuerpo del Clifford más grande que existe sobre la tierra, este siniestro personaje, y no le gustaba la disciplina, menos madrugar. Esto es para que sus mercedes entiendan la importancia de madrugar, para que su Clifford no les gane. Aquí en el templo hay una ventaja que tenemos y es que por disciplina nos toca madrugar. En un monasterio hay disciplina y eso hace que podamos madrugar. Pero en las ciudades es a voluntad propia, o sea, la voluntad de que si quieran madrugar. Es un gusto, venerables hermanos, estar hoy en cimbre del gran Elohim Miguel, el cimbre del Dios Cúmido y en cimbre del Maestro Abner. Iniciamos el ejido del conocicierto con el tema de la salida en astral. Sí, vámonos entonces con un video. Vamos a ver una serie de videos, unos explicativos, otros con mantras, otros con la forma de hacerlo. Vamos a explicar los que están por el chat del Sky, reportes en los líderes, si tienen alguna pregunta háganla antes de que terminemos el tema para poderles contestar o darles alguna claridad de este tema que el Elohim Comido ha dejado para el pueblo de Antioquia. Aprovecharemos el tiempo hasta que entre el gran mensajero de arribajo. Si no entra nuestro venerable mensajero de arribajo, estaremos laborando entre 1 hora y 1 hora y media con este tema. Aproximadamente esa es la labor del día de hoy, hora y media, de este traalto. Y seguro que les va a gustar mucho. Vámonos entonces, venerables hermagdus, con la salida en astral, el viaje en astral. Vámonos a ambientarnos y vamos a ambientar este tema con un video al respecto del sueño y el viaje en astral. Esto de los sueños es porque ya hemos visto en el esoterismo juvenil, hemos visto lo de los sueños. Estamos explicando que, por ejemplo, soñarse con un gato que ataca es que lo va a traicionar el esposo o la esposa, por ejemplo, estábamos viendo eso. Entonces el que se soñó con un gato negro y el gato lo atacó, entonces traición del esposo y traición de la esposa. Soñarse con los leones, si el león lo ataca es la ley cobrándole, si el león es amigo es la ley a favor. Soñarse con un lobo, la misma cosa, la ley está por ahí que le da. Y hicimos una pregunta a los seres por esoterismo, por el viernes en la noche, que no alcanzamos a terminar el tema por falta de internet, al respecto de soñarse, ¿qué representa el agua? Entonces le preguntábamos a todos, díganos qué es el agua, y contestaron muchas cosas muy interesantes. Unos que se fue el agua, que representa la fornicación, que se le secó, que el espejo de la conciencia, muchas contestas. Todas están dentro de esa verdad, digámoslo así. Pero creo que en la Biblia les quedó claro qué significan las aguas, cuando dice, y vi la bestia, y la bestia se sienta sobre muchas aguas. Entonces muchas aguas es gente, por eso la bestia se sienta sobre muchas aguas, y esas muchas aguas son mucha gente. Le oí al maestro Kelium Zeus una vez, muy bonito, él estaba dando la explicación sobre los sueños, y ahí fue donde él, con el maestro Samael, que ellos ya tenían esta explicación,
de que el agua representa gente, pero la explicación más grande que tenemos es la del maestro Samael Joaba Torbeor en un cassette que se llama, en un cassette que aspiramos que muy pronto salga, y que nuestro Elohim Miguel ha estado al frente de recuperar la doctrina de nuestros venerables maestros para que el mundo no muera de hambre ni de sed y no se cumpla la profecía de que se va a secar el río Tigris y el Éufrates, o sea, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho a la gente se le va a secar. Quiere decir que la sabiduría de Dios se va a ir de sus cuerpos, no va a tener esa sabiduría, se va a perder ese hilo de la creacel y eso dará paso para los señores de la guerra, o sea, para el Armagedón, que tanto se ha hablado a través de los tiempos. Bueno, mientras que el Armagedón se resuelve, porque eso siempre va a haber rumores de guerra, dijo Cristo en Mateos 24, y siempre van a haber guerras y rumores de guerras y todas estas cosas que suceden, dolores de parto, no es que va a parir, pero sí la parida de la madre Gea, la madre Gaia cósmica, cuando pare la nueva raza. En estos dolores de parto que estamos, pues no nos tenemos es que especializar en progresar, en progresar, en progresar. Cuando estemos Nueva Inti el próximo martes en Esoterismo Juvenil en el Día Lunar, vamos a oír de palabras del maestro Samael Joaba Torbeor para que sus mercedes ubiquen que todas las formas del agua y cómo es que su merced puede definir si el agua está a favor o en contra, o sea, si hay gente que lo persigue, si hay gente que está en contra de su merced, si es ángeles que lo acompañan, porque eso también significa soñarse con agua, caminar sobre aguas tiene otro significado, si el agua es cristalina, si el agua es de un color, si el agua es de otro color. Todo esto tiene que ver. Iniciamos entonces. Vamos a ubicar, vamos a probar el son al video que vamos a ver. La mayoría de videos que vamos a ver hoy son videos del maestro Samael, aún Beor. Vamos a leer nuevamente las técnicas de salir en astral para que sus mercedes las puedan escribir allá en sus casas. Y preguntas que tengan, nos la envían por el chat al Levantacierto Juvenil Tavo, al Skype de Levantacierto. Su merced envía sus preguntas, su comentario, o si quiere saber algo más de este interesante tema, para que les pueda quedar con la mayor precisión y la mayor claridad. Y no nos vaya a quedar como tan en la oscura, sino que nos quede con la claridad que es menester. Bueno, vamos a probar el son. Significado oculto de los sueños. Ya tiene. De los sueños en general. Bueno, estamos listos en que algo y mucho van a aprender. Y alguito más. Después de esto vienen los mantras para salir en astral, unos dichos por él, maestro Samael Aún Beor, en vivo y en directo. Hoy Samael Joaba Torbeor, después de que ya la bestia lo sacara de aquí, de la esfera Geagmus, hoy el venerable gran Elohim Miguel, porque recuerden que esas energías viajan de cuerpo en cuerpo, como Lobsang Rampa. Lobsang Rampa estaba en el cuerpo del tibetado y después se fue y se metió en el cuerpo del inglés, o sea, hizo una traspolación de cuerpos. Lean el cordón de plata, ahí está la historia de Lobsang Rampa, cómo se pasó de un cuerpo al otro en el cordón de plata, que es como la serie de los libros del maestro Lobsang Rampa. Les voy a enseñar la técnica de Lobsang Rampa para salir en astral. La de Lobsang Rampa es un poquito más extraña, pero es buena, es verdad. Esa técnica es buenísima para salir en astral, la que enseñó el maestro Samael cuando fue Lobsang Rampa. Él tenía un amigo que se llamaba, creo que Humpi, se escribe así como suena. La historia es muy bonita. La historia la encuentran en uno de los libros, ya les voy a decir en qué libro está para que sus mercedes la lean. Y está cómo salía él en astral. La forma de salir en astral de él es diferente de pronto a la común y corriente. También la hemos llevado a práctica y sí da resultado, por eso la vamos a enseñar en este mocierto. Entonces, no se afanen. Nos vamos entonces con esto, los sueños y la salida en astral, para que sus mercedes se ambienten. Y mientras tanto van consiguiendo la libretita y van consiguiendo el papel para que escriban. Y los monjes que puedan, que no tengan ocupaciones y puedan estar aquí en el tapete rojo, también pues lléguense al tapete para que no les suspendan, porque a veces llaman a una cosa a otra cosa y no pueden escribir.
les recomendamos que terminen de tomar el Intipan aquí en este lugar y puedan ver los videos para que oigan muchas cosas que les van a gustar. Venerable Capuidel con el video. Significado oculto de los sueños. De los sueños en general. Lo que representan los números. Samael Aun Weor. En el desdoblamiento que todos tenemos al solo dormirnos, el alma sale del cuerpo físico hacia el mundo de los sueños. Este pequeño tratado sobre la simbología de los sueños es de mucha importancia para los estudiantes esoteristas y para toda persona que desee saber qué le dicen los sueños desde el punto de vista oculto, tal como desde remotos tiempos se descifran. La primera parte corresponde a los sueños en general y la segunda parte a lo que nos indican los números en especial. Hay mucho más que saber de los sueños después de lo que en esta publicación se da a conocer. Lo mismo sucede con los números, aunque la orientación dada aquí es considerable, pues corresponde a lo básico para quienes se inician en la ciencia numérica llamada Cábala. El mundo de los sueños corresponde al llamado esotéricamente mundo astral de los muertos y vivos. Este estado es regido por 5 dimensiones medida, 2 más de las que nos rigen a los humanos en el mundo físico. Allá no existe la ley de gravedad, pues saltamos y nos quedamos levitados, podemos volar, etc. Se le llama mundo de los muertos y vivos, pues cuando el cuerpo físico muere, el alma se traslada a la región de los sueños y cuando los vivos sueñan el alma sale del cuerpo físico también para realizar su traslado al mundo de los sueños. Allá nos vemos los vivos y los muertos. Quien lo dude le preguntamos por qué nos vemos en los sueños con los que han muerto. Lo esotérico es lo oculto en nosotros mismos, pues en nosotros mismos encontramos la respuesta a toda incógnita existente una vez que nos vamos conociendo. Por eso está aquello de hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Todo interesado en descubrirse a sí mismo, si de verdad mantiene su interés, busca e investiga, encontrará la respuesta de lo que desea. Sobre los sueños. La Gnosis enseña que existen muchas clases diferentes de sueños que la moderna psicología decadente del hemisferio occidental ignora radicalmente. Incuestionablemente los sueños son de diversa calidad específica debido al hecho concreto de que se hallan íntimamente relacionados con cada uno de los centros psíquicos del organismo humano. En rigor de verdad y sin exageración alguna, podemos afirmar que la mayoría de los sueños se encuentran vinculados con el centro instintivo motor, esto es, son el eco de cosas vistas en el día, de simples sensaciones y movimientos, mera repetición astral de lo que diariamente vivimos. Asimismo, algunas experiencias de tipo emocional tales como el miedo que tanto daño hace a la humanidad, suelen tener cabida en esos sueños caóticos del centro instintivo motor. Existen pues, sueños emocionales, sexuales, intelectuales, motores e instintivos, etc. Los sueños más importantes, las vivencias íntimas del ser se hallan asociadas a los dos centros emocional superior y mental superior. Ciertamente resultan interesantes los sueños relacionados con los dos centros superiores se caracterizan siempre por lo que se podría denominar una formulación dramática. Ahora bien, si pensamos en el rayo de creación y en los centros superiores e inferiores y en las influencias que descienden por el citado rayo cósmico, debemos admitir que se presentan en nosotros vibraciones luminosas que intentan curarnos, que tratan de informarnos sobre el estado en que nos encontramos, etc. Resulta útil recibir mensajes y estar en contacto con los adeptos aztecas, mayas, toltecas, egipcios, griegos, etc. Es también maravilloso platicar íntimamente con las diversas partes más elevadas de nuestro ser. Los centros superiores están plenamente desarrollados en nosotros y nos transmiten mensajes que debemos aprender a captar conscientemente. Aquellas personas muy selectas que han tenido momentos de recuerdo de sí en la vida, en que vieron una cosa o una persona común y corriente de un modo completamente nuevo, no les sorprenderá si les digo en este capítulo que tales momentos tienen la misma calidad o sabor interior que esos raros y extraños sueños relacionados con los dos centros emocional y mental superior. Indubitablemente el significado de tales sueños trascendentales pertenece al mismo orden que a la realización en sí del rayo de la creación y en particular a la octava lateral del Sol. Cuando uno comienza a darse cuenta de la honda significación de esa clase específica de sueños, es señal de que ciertas fuerzas luchan por despertarnos, sanarnos, curamos.
Cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores buenos o malos. La muerte es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que queda son los valores blancos o negros. De acuerdo con la ley del eterno retorno, es ostensible que los valores retornan, se reincorporan. Si un hombre empieza a ocuparse más conscientemente del pequeño ciclo de sucesos recurrentes de su vida personal, podrá entonces Hola. Bueno, aquí tuvimos un exige con el equipo de aquí que se fue el internet, entonces se perdió el audio que estábamos llevando a efecto. Vamos a volverlo a conectar para que podamos continuar mirando el video que ya va un poquito por la mitad. De este vamos a continuar con la lectura, que no terminamos, de la salida en astral del venerable Elohim Cúmido. Y después una serie de videos del venerable maestro Samael Aun Weor, con técnicas para que sus mercedes puedan practicar. Vamos entonces, venerable Ser Magnus, a pedir un instante mientras que Nueva Inti se conecta el internet en este lugar donde estamos ubicados. Mientras tanto, les cuento un poquito la historia del Lobsang Rampa. Es una técnica que él dio para salir en astral. Vamos a probar el son. Dele. Bueno, vamos a ubicarle el son. Mientras que le ubicamos el son, él enseñó una técnica y ya les voy a explicar. Es muy extraña, la de Lobsang Rampa es un poquito extraña, una de las que él enseñó, y es rara porque es que él se puso a jugar, o sea, él todavía era niño, pues joven, Lobsang Rampa, y él tenía un amiguito con el que jugaban. Y resulta que los Panche Lamas habían mandado los atalayas a recorrer el monasterio. Y él estaba por allá encaramado en Lhasa. En Lhasa, en la ciudadela de Lhasa, hay en el techo se ubican cuerditas, y entonces se le ponen como pedazos de cometa, como lo que la gente hace en los barrios cuando es agosto, y eso se mueve. O en diciembre también ponen esas cosas. Y entonces resulta que él agarró un pedazo como de cuero, y allá ventea mucho, y él lo hizo de cometa, y empezó a jugar. Y había uno de los vigilantes que en el juego la cometa se bajó así como si fuera un muñeco de verdad, y le pasó por la cabeza al otro monje, al que estaba de guardia. Y él estaba con el compañero encaramados en el techo del asa. Y entonces, para que no los pillaran, se tuvieron que quedar ahí quietos. Pero resulta que a esa altura hace mucho frío. Lhasa está a 3.600 metros, el frío es muchísimo. Y resulta que ellos ahí como velas se tuvieron que quedar quietos, no se podían mover. Quieto, Lobsang Rampa y Yumpi, el antropogénio de él, les tocó quedarse como una vela ahí parados, quietos, para que no los pillaran. Y resulta que en esas que se quedaron quietos les empezó a dar hipotermia del frío. O sea, les dio mucho frío porque ellos no se podían mover de ahí porque los andaban buscando, y ellos ahí estaban quietos. Y entonces resulta que Lobsang Rampa le dice al compañero, pues ¿sabe qué? Para no aguantarnos el frío, salgámonos del cuerpo. Entonces se relajaron los dos,
se relajaron, se relajaron, se relajaron. Cuando ya se fue el guardia, se quedaron ahí relajados. Y la circunstancia es una forma que él explicó de salir a estar. Esa circunstancia de estar en esa condición hizo que se salieran del cuerpo, y los dos se salieron del cuerpo y se salieron. Entonces empezaron a flotar en el aire y dejaron el monasterio y se fueron. Y se salieron de la tierra y empezaron a viajar y a jugar por allá y a subir y a bajar. Y resulta que les pasó un exige. Claro, dejaron el cuerpo vacío y al cuerpo le empezó a dar hipotermia. Entonces Lobsang Rampa se devolvió al cuerpo. Y obviamente pues en el astral estaba calientito y estaba delicioso. Entonces él le decía al amigo que no volvieran al cuerpo. No volvamos, le decía, no volvamos, quedémonos afuera. ¿Para qué vamos a volver allá si nos va a doler cuando entremos? Entonces el otro le dijo, no, pues camine otra vez y nos metemos. Entonces ellos se intentó meter la primera vez y sentía el dolor del frío, o sea, de la hipotermia. Entonces él dijo, no, yo no me meto ahí, volvió y se salió, se quedó afuera. Entonces, hasta que ya, claro, no podían dejar el cuerpo porque el cuerpo se podía desencarnar, se volvió a meter Lobsang Rampa y el amigo, y resulta que cuando se metieron ya tenían hipotermia, ya no podían moverse del frío. Y ese dolor tan terrible, decía Lobsang Rampa, qué dolor tan horrible. Pero eso, decía él, me hace recordar que en el mundo en que vivimos es un mundo de sufrimiento y de sufricierto, donde se sufre. Entonces decía Lobsang Rampa que una forma para salir en astral rápido es reposar en una forma incómoda o en una incomodidad del cuerpo. Ejemplo, como está escrito en Job, que sus mercedes han oído, 2 formas tiene el hombre de aprender, su merced elige en cuál quiere aprender. La número 1, en la cama, cuando el cuerpo está enfermo y la persona está mal y se acuerda de Dios, o en la noche en bisel de sueños, dice en Job, su merced elija cuál de las 2 quiere. Si cuando por ley está enfermo y se acuerda del Supremo Hacedor y eso hace que pueda ver cosas, o consciente inti en la noche en bisel de sueños. Su merced elija cuál de las 2 le gusta. Entonces, si está enfermo, haga la prueba como Lobsang Rampa y pídale a Dios que lo deje salir, y el dolor que siente el cuerpo le da la facilidad de salir más fácil. Hagan la prueba, no solo lo tomen como algo que le estamos enseñando, sino comprueben y verá que sí es verdad. Su merced sale más fácil del cuerpo cuando está muy enfermo o en una posición incómoda. Sale fácil. Ya recordarán, por ejemplo, la dragón Antíaco, los monjes antiguos, que ahí fue cuando me contó, creo que fue la maestra Huarcapi que me contaba que la almohada del maestro Samael era un ladrillo. Entonces me hizo acordar de cuando él fue Lobsang Rampa. Yo dije, pues claro, como reposar con un ladrillo es incómodo, pues más fácil sale en astral. Entonces, más fácil sale en astral. Él tenía un ladrillito, esa era la almohada del maestro Samael cuando joven, cuando Joab. Entonces, por lógica, claro, su merced asocia lo que él enseñó cuando Lobsang Rampa a lo que ahorita, que él le gustaba poner un ladrillo de almohada. Pues dígame, ¿quién le va a gustar reposar con un ladrillo? Y ahí es donde uno entiende lo que dijo Lobsang Rampa, que reposar en una postura incómoda al cuerpo sale más fácil. Y suena chistoso, pero él decía que así. Y recordarán sus mercedes los ascetas indostanes que reposaban sobre una cama de puntillas, ¿no? Ponían una puntilla, un camostre de puntillas y ahí se acostaban. Y esa postura les hacía salir más fácil en su cuerpo astral. Conscientes ya, estamos hablando de conciencia. Continuamos con el video de Venerable Capuidel en lo que vamos. Desde aquí continuamos. En particular a la octava lateral del Sol. Cuando uno comienza a darse cuenta de la honda significación de esa clase específica de sueños, es señal de que ciertas fuerzas luchan por despertarnos, sanarnos, curamos. Cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores buenos o malos. La muerte es una resta de quebrados, terminada la operación matemática lo único que queda son los valores blancos o negros.
De acuerdo con la ley del eterno retorno es ostensible que los valores retornan, se reincorporan, si un hombre empieza a ocuparse más conscientemente del pequeño ciclo de sucesos recurrentes de su vida personal, podrá entonces verificar por sí mismo, mediante la experiencia mística directa que en el sueño diario se repite siempre la misma operación matemática de la muerte. En ausencia del cuerpo físico durante el sueño normal, los valores sumergidos en la luz astral se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. La vuelta al estado de vigilia implica de hecho y por derecho propio el retorno de los valores al interior del cuerpo físico. Una de las cosas más extraordinarias es que la gente piensa que solo está en relación con el mundo externo. La gnosis nos enseña que estamos en relación con un mundo interior, invisible para los sentidos físicos ordinarios, pero visible para la clarividencia. El mundo interior invisible es mucho más extenso y contiene muchas más cosas interesantes, que el mundo exterior hacia el cual siempre se está mirando a través de las 5 ventanas de los sentidos. Muchos sueños se refieren al lugar donde estamos en el mundo interior invisible desde el cual surgen las diversas circunstancias de la vida. El lenguaje de los sueños es exactamente comparable al lenguaje de las parábolas. Aquellos que interpretan todo literalmente, piensan que el sembrador del Evangelio crístico salió a sembrar y que la semilla cayó en pedregales, etcétera, 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 mas no entienden el sentido de tal parábola porque éste en sí mismo pertenece al lenguaje simbólico del centro emocional superior. No está de más recordar que todo sueño, por absurdo o incoherente que éste sea, tiene algún significado, pues nos indica no solo el centro psíquico al cual se haya asociado, sino también el estado psicológico de tal centro. Muchos penitentes que presumían de castos, cuando fueron sometidos a pruebas en los mundos internos fallaron en el centro sexual y cayeron en poluciones nocturnas. En el adepto perfecto los 5 centros psíquicos intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, funcionan en plena armonía con el infinito. ¿Cuáles son los funcionalismos mentales durante el sueño? ¿Qué emociones nos agitan y conmueven? ¿Cuáles son nuestras actividades fuera del cuerpo físico? ¿Qué sensaciones instintivas predominan? ¿Hemos tomado nota de los estados sexuales durante el sueño? Debemos sincerarnos consigo mismos. Con justa razón dijo Platón, el hombre se conoce por sus sueños. La cuestión del funcionamiento equivocado de los centros es un tema que exige un estudio de toda la vida a través de la observación de sí mismo en acción, y del examen riguroso de los sueños. No es posible llegar a la comprensión de los centros y de su trabajo correcto y equivocado en un instante. Necesitamos infinita paciencia. Toda la vida se desenvuelve en función de los centros y es controlada por estos. Nuestros pensamientos, sentimientos, ideas, esperanzas, temores, amores, odios, acciones, sensaciones, placeres, satisfacciones, frustraciones, etc., se encuentran en los centros. El descubrimiento de algún elemento inhumano en cualquiera de los centros debe ser motivo más que suficiente para el trabajo esotérico. Todo defecto psicológico debe ser previamente comprendido mediante la técnica de la meditación, antes de proceder a su eliminación. Extirpar, erradicar, eliminar cualquier elemento indeseable, solo es posible invocando el auxilio de Tonantzin, la divina madre Kundalini y una variante de nuestro propio ser, el Foad particular de cada uno de nos. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. En la escala de los seres y las cosas, incuestionablemente nos llegan influencias de toda clase. Si hemos comprendido el rayo de creación, sabremos también que en todo instante de la vida nos llegan influencias y que éstas son de diferente calidad. Es preciso recordar siempre que hay influencias superiores que actúan sobre nosotros y que son registradas por nuestro aparato psíquico, pero si estamos apegados a nuestros sentidos y no ponemos atención plena a nuestra vida interior, entonces tampoco lograremos percibir estas influencias. Disciplina del yoga del sueño. Aquellos aspirantes que sinceramente anhelan la experiencia mística directa, incuestionablemente deben comenzar por la disciplina del yoga del sueño. Es ostensible que el gnóstico debe ser exigente consigo mismo y aprender a crear condiciones favorables para el recuerdo y fatigas del diario vivir. Conviene poner la debida atención al estado en que nos encontramos.
Los devotos que debido a las circunstancias llevan vida sedentaria, realmente nada pierden y mucho ganan, si antes de acostarse realizan un paseo corto a paso vivo y al aire fresco. Tal paseo aflojaría sus músculos. Sin embargo, conviene aclarar que jamás debemos abusar de los ejercicios físicos. Necesitamos vivir armoniosamente. La cena, merienda o comida final del día debe ser ligera, libre de manjares pesados o estimulantes, evitando cuidadosamente ingerir elementos que puedan desvelarnos, quitarnos el sueño. La forma más elevada de pensar es no pensar. Cuando la mente está quieta y en silencio, libre de los afanes del día y de las ansiedades mundanas, se encuentra entonces en un estado 100% favorable para la práctica del yoga del sueño. Cuando realmente trabaja el centro emocional superior, concluye aunque solo sea por breve tiempo el proceso de pensar. Es evidente que el mencionado centro entra en actividad con la embriaguez dionisíaca. Tal arrobamiento se hace posible al escuchar con infinita devoción las sinfonías deliciosas de un Wagner o de un Mozart o de un Chopin, etc. La música de Beethoven muy especialmente resulta extraordinaria para hacer vibrar intensivamente el centro emocional superior. En ella encuentra el gnóstico sincero un inmenso campo de exploración mística, porque no es música de formas sino de ideas arquetípicas inefables, cada nota tiene su significado. Cada silencio, una emoción superior. Beethoven, al sentir tan cruelmente los rigores y pruebas de la noche espiritual, en vez de fracasar como muchos aspirantes, fue abriendo los ojos de su intuición al supernaturalismo misterioso, a la parte espiritual de la naturaleza, a esa región donde viven los reyes angélicos de esta gran creación universal Tlaloc, Ecatl, Huehueteotl, etcétera, etcétera, etcétera. Veda al músico filósofo a lo largo de su existencia ejemplar. Sobre su mesa de trabajo tiene constantemente a la vista a su divina madre Kundalini, la inefable Neit, la Tonantzin de Anahuac, la suprema Isis egipcia. Se nos ha dicho que el citado gran maestro, había puesto al pie de aquella figura adorable una inscripción de puño y letra del mismo, que reza misteriosa. Yo soy la que ha sido, es, y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. El progreso íntimo revolucionario, se hace imposible sin el auxilio inmediato de nuestra divina madre Tonantzin. Todo hijo agradecido debe amar a su madre. Beethoven amaba entrañablemente a la suya. Fuera del cuerpo físico, en las horas del sueño, el alma puede platicar con su divina madre. Empero es evidente que debemos empezar con la disciplina del yoga del sueño. Necesitamos prestar atención a la recámara en que hemos de dormir. La decoración debe ser agradable, los colores más deseables para los fines que se persiguen a despecho de lo que otros autores aconsejen son precisamente las tres tonalidades primarias, azul, amarillo, rojo. Indubitablemente los tres colores básicos, se corresponden siempre con las tres fuerzas primarias de la naturaleza. El santo Triamasikam no santo afirmar, santo negar, santo conciliar. No está de más recordar que las tres fuerzas originales de esta gran creación, cristalizan siempre en forma positiva, negativa y neutra. La causa causorum del santo Triamasikam no se encuentra oculta en el elemento activo Okidanok, este último en sí mismo es tan solo la emancipación del sagrado absoluto solar. Obviamente el rechazo a los tres colores fundamentales, después de todas estas razones expuestas, equivale por simple deducción lógica, a caer en un despropósito, en un desatino. La yoga del sueño resulta extraordinaria, maravillosa, formidable, sin embargo, suele ser muy exigente. La recámara debe estar siempre muy bien perfumada y ventilada, mas no inundada con el sereno frío de la noche. Después de una detallada revisión de sí mismo y de la recámara en la que hemos de dormir, el gnóstico debe examinar su cama. Si observamos cualquier brújula, podemos verificar por sí mismos, que la aguja se orienta siempre hacia el norte. Incuestionablemente es posible aprovechar conscientemente esa corriente magnética del mundo que fluye siempre de sur a norte. Orientemos el lecho en forma tal que la cabecera quede siempre hacia el norte, así podremos usar inteligentemente la corriente magnética indicada por la aguja. El colchón no tiene que ser exageradamente duro ni tampoco demasiado blando. Es decir, que tiene que tener una elasticidad tal que en modo alguno afecte los procesos psíquicos del durmiente. Los resortes chillones o una cabecera que cruja y gima al menor movimiento del cuerpo del durmiente, Bueno,
Eso es una porcel de un libro que se llama Significado oculto de los sueños, maestro Samael Aumbeor. Son cosas que uno no tiene pendiente, la gente no tiene pendiente, por ejemplo, el lecho de reposo, y creo que hoy el Elohim ya estaba explicando el Elohim Tal Jaber lo del lecho de reposo. Y el lecho de reposo sí es importante, debe de oler a rico, no puede oler a feo, debe de estar bien bonito, bien cuidado. Y algo muy importante es la pijama. La gente, por lo general, la pijama es lo que a menos le pone cuidado. Y lo más importante es acostarse elegante. Bueno, así un poquito. Casi no, casi así pues, así de paño, no, pero sí elegante. Y sus mercedes lo hacen, se acuestan elegantones, porque van a ir a un lugar donde van a durar más tiempo que casi a veces en lo físico, van a estar en lugares muy especiales y va a aprender cosas muy, pero muy especiales. Los mejores tendrán un encuentro con su real ser, o sea, con Dios, con su Dios individual, y para eso no pueden ir como un gamín, tienen que estar bien trajeados, ténganlo siempre en cuenta. Vamos entonces, Nueva Inti, a releer rápidamente el final de la lectura del día de ayer para los que no estuvieron conectados. Nueva Inti, vamos a leer las técnicas que enseñó el Elohim Cúmido de cómo salir en astral. Aquí van las primeritas. Vamos a leer unas frases dice así: todos los seres humanos, absolutamente todos, se desdoblan en astral, lo único es que no son conscientes. Por esta causa son muchas las formas que existen para salir en astral, porque es muy fácil hacerlo. La dificultad está en ser consciente. Hay varias formas que se pueden aplicar para poder, en medio del sueño, no del reposo, sino del sueño, de soñar, poder descubrir que se está en astral, pues todo el que sueña sale en astral. Entonces, hay formas que se pueden aplicar para que cuando se esté soñando, se pueda descubrir que se está soñando. Luego que se descubra esto, la criatura tiene dominio sobre el sueño, puede ir donde quiera, siempre y cuando esta puncel se utilice para lo bueno. Si la criatura, esa es la primera indicación que da, si la criatura utiliza el sueño consciente para ir a ver a la novia o a la vecina o a una mujer que conoció solo por satisfacer su lujuria, puede esta criatura llegar a perder la posibilidad de salir en astral en forma consciente. Porque es un instrucierto que no supo utilizar para lo que es menester y se puso a alimentar defectos, yoes y demonios, o sea, Clíforo. Y continúa diciendo el venerable Dios Cúmido: voy a entregarles varias técnicas las cuales pueden aplicar y están basadas en poder ser conscientes que se está soñando. Y esta es la primerita, la que escribieron el día de ayer. Durante el sueño, en forma consciente, tiendan a alargar su brazo. Esa la deben de estar haciendo, tender a alargar el brazo como al alcanzar algo que está muy lejos. Es la primera. Como si fueran a agarrar un objeto distante, que esté a una distancia de 5 o más metros. Hagan esto muchas veces al día. Así esta Axel quedará grabada en el subconsciente y cuando estén soñando van a hacer esta práctica. Solo que en el sueño el brazo se alarga hasta alcanzar el objeto deseado. O sea que en el sueño sí se alarga. Bueno. Cuando esto les suceda, no se asusten, mantengan la calma. Descubran que están en astral. Luego de ser conscientes de que están en astral, invoquen la presencia de alguno de los salvadores. Este salvador les servirá de guía y les llevará a los mejores lugares donde no corra peligro, ya que en el astral tan mal hay entidades negativas.
que buscan dañar ese cuerpo para que no siga saliendo en astral en forma consciente. Hasta ahí está claro. Entonces sus mercedes van a tener en cuenta de tener siempre el toldillo, no se les olvide el toldillo lo protege a uno mucho, pero mucho es mucho. Ya cuando sus mercedes se vuelvan diestros en salir en astral va a ser muy interesante. Bueno. Otra técnica, la número 2, que les entrego en este mosierto. Tal vez algunos la conozcan, otros no, es la técnica de mover objetos mental-inti. Si hay algún objeto cerca, traten de moverlo mental-inti con gran seguridad. Entonces, la primera técnica, bueno, la segunda es mover objetos con la mente o con la inti. Es así, toca darle y darle. Por eso es bueno que pongan una manzana o una naranja que se mueve más fácil. Claro, así ya dice, uy, moví la naranja. De pronto fue que se le arrimó un cucarrón y movió la naranja, pero no importa, al menos les quedará que hicieron el esfuerzo de mover la naranja. Muevan objetos así, primero vegetales porque son entes vivientes y hay una conexión más rápida en mover algo viviente. Claro que todo es viviente, pero estos tienen los átomos y los corpúsculos conscientes más activos. Con una plantera donde hay una planta viva, claro, porque es un desierto vivo. Esos son los más conscientes. Ya después se pone a mover hierro. Entonces mueve un carro, un barco, ¿no? Imagínense, un avión y lo trae para el templo. ¿Se imagina moviendo cosas? Bueno, cosas así se pueden presentar. Eso me hace acordar cuando el maestro estaba ahí, se paró allá una vez, en el 2000, antes de que se fueran del templo. Iban a entregar las técnicas, entonces el maestro decía, se paró allá en esa puntica y nos estábamos afuera del portal, allí en la piedra de ahí. Él decía para entrar la gente a enseñarle las técnicas adentro, allá bien al interior. Entonces él decía, si David Copperfield, decía el maestro, que no es mutante en su totalidad, puede desaparecerse y aparecer, y estaba el bus de Trigonio, creo que estaba por ahí el bus, ese bus trompón que hay todavía por ahí en el templo, el bus estaba cuadrado afuera. Entonces decía el maestro, cuando les enseñe estas técnicas que les voy a enseñar, les voy a decir que ese bus que está ahí me lo pongan encima de mi cabeza y sus mercedes lo tienen que poner encima de mi cabeza, decía el maestro Kelion Zeus. Y les tengo que decir que miren 50 metros debajo de la tierra y me tienen que decir que hay 50 metros debajo de la tierra, porque eso es lo que se logra con la castidad, decía el venerable maestro Hakelim Zeus Hindu Zeus, y es la verdad. Entonces sus mercedes, para comprobar que son castos, tienen que utilizar esto. ¿Qué es lo que juega? La prudencia. Si hacen y mueven cosas, guarden silencio y no le cuenten a nadie. Después de que se pongan a contar el cuento, está pronto, le quitan el poder. Más bien guarde silencio, y entre más silencio guarde, más le van mostrando, más le van dando. Se meneste mucha prudencia, mucha prudencia en estas labores. Bueno, vamos a que nos lo acomoden aquí porque se subió el escrito. Mientras que nos acomodan el escrito, no se les olvide lo que les estamos diciendo. Sus mercedes deben de tener claro cómo es que van a salir. Vámonos entonces con la técnica. Listo. La técnica de mover objetos mental-inti, esa es la número 2. Dice así, si hay algún objeto cerca, traten de moverlo mental-inti con gran seguridad, sintiendo que sí lo van a lograr. Esta técnica puede incluso llegarles a funcionar en lo físico. En el astral, si lo practican, los efectos son inmediatos. Entonces lleven a efecto constante inti esta práctica, para que quede grabada en sus átomos, en sus centros y múltiples pensantes. Y así cuando estéis en astral vais a poder mover los objetos con la inti. Si lo hacéis con facilidad, entonces debéis entender que estáis en astral. De ahí en adelante ya tenéis el dominio del astral. O sea que el dominio del astral se basa en práctica.
porque la práctica hace al maestro. Esa es la Cimero 2. Técnica Cimero 2, mover objetos, mover objetos. Vámonos para la Cimero 3. La siguiente técnica es dar un saltito a cada mocierto y preguntarse siempre, ¿estoy en lo astral? Y saltar. No les debe dar pena, su merced da su brinquito. ¡Bum! Brinca. Estoy en astral y se jala el dedo, como enseñó el maestro Samael Aumbeor. Cuando están haciendo las multirunas, dice la dragón Antiaco y se pregunta si está en astral o está en lo físico. De pronto ya se despegó del suelo y resultó encima del techo brincando y resulta que era que estaba en astral, haciendo las multirunas del Elohim Tal Yahvé. Bueno, si al saltar queda suspendido en el aire, quiere decir que está en el plagdo astral. Estas técnicas son sencillas, pero muy efectivas. No se necesita gran esfuerzo para llevar a la práctica estas técnicas. Es sencillita, muy sencilla, solo es dar un brinquito. Cada mocierto que su merced recuerde, un brinquito. Y se pega su brinquito. ¿Listo? La siguiente. Ahora, para salir en astral de forma consciente se debe hacer lo siguiente. La siguiente, esta es la Cimero 4. Como primer punto importante es bueno ayunar a la cena, o si a mucho, tomar solo líquido. Debe haber hecho buen sacrógesis durante el día, ojalá días anteriores. Entonces su merced elige, por ejemplo, un día bueno para salir en astral, que la viteria está menos densa, el miércoles, que es domingo, es un día que la viteria se desdensifica. El día de Júpiter, porque es un mundo no denso, y el día de Saturno, o sea el sábado. Son días no densos, son días muy sueltos para salir rápido en astral. No es que ninguno los otros días no se pueda, todos los días se puede, pero entonces su merced, desde por ejemplo hoy se proaxela, el miércoles voy a salir en astral. Y empieza desde ya, entonces empieza a hacer buen sacrógesis y todos estos días no cena, solo toma un poquito de líquido. El día miércoles madruga, a la hora del sacrofonesón, agarra a Chamadi. Chamadi inicia a las 3:45, exactamente a esa hora inicia el Chamadi, o sea el éxtasis. Hasta las 5:15, 5:20 que inicia el Tadua Tejas. Entonces su merced se va desde Chamadi y no para de respirar todo el Chamadi, o sea todo la vibracel de ese Tadua, que es desde las 3:45 hasta las 5:15. Antes está el Adi está vibrando desde las 2:15 de la madrugada a las 3:45, o sea de la hora nona a la sexta. De la hora nona a la sexta, o sea a las 12, que sería la hora 0, en ese tiempo vibra Adi y vibra Chamadi, que son los dos taduas espirituales. Hagan la prueba, levántese a la CIVI algún día de estos a respirar el aire ádico, que es diferente al chamádico. Entonces su merced respira el Adi. Claro que Cristo se levantaba a esa hora, era orar. Es la mejor hora para orar, desde las 2:15 de la managra hasta las 3:45. De ahí, de las 3:45 a las 5:15, es la mejor hora para hacer sacrógesis, de todo tipo de sacrógesis, porque es la hora del chamadi, o sea, la hora del éxtasis. Por eso el sacrofonesón se hace en el Adi, ¿ve? Porque el Adi, uno termina el sacrofonesón a eso de las 3:45, más o más. Entre 3:45 y 4 es que se hace el sacrofonesón, porque esa es la hora adi chamádica, es la hora del éxtasis ádico. Y son las mejores horas. El que la sepa aprovechar se vuelve un duro en alquimia sexual y se vuelve un duro en chikun, si es que practica chikun, se vuelve un teso en las artes sagradas, en el alma del arte marcial y en el alma de la práctica de alquimia. Entonces aprovechen el chamadi, se pone a hacer sacrógesis bien, respirando hasta la hora de el Tadua Tejas. Y el venerable Elohim Tal Yahvé está iniciando el traalto multirrúnico en Tejas, o sea, aprovechando la vibracel del fuego, que es el primer Tadua, que es Tejas. Su merced agarra Tejas y hace sacrógesis, bien animado. Y
No, no pega tejas y ladrillos, dice por ahí no es tejas y ladrillos, es el tadua Tejas. Claro que si quiere ir a pegar tejas y ladrillos a esa hora, pues lo puede hacer. Para que se vuelva un buen ruso. Ruso le dicen a los que trabajan en la rusa, un buen constructor. De esos de las que construyen edificios y ciudades y casas. Pero nosotros no vamos a pegar tejas de afuera, vamos a pegarle las tejas a que es el templo de Dios. La hora mejor de todas. Listo. Y ahí aplican esto que nos está enseñando el gran Dios Cúmido. Dice así. Solo líquido, en la tarde. Les decíamos que un maestro nos enseñó la técnica de solo 33 sorbitos en la tarde, 33 sorbos de plantas que aligeren el cuerpo astral, viravira, muy buena, hagan la prueba y verá lo que pasa con la viravira, BD, FO y L3, esas 3 plantas por ahorita, hay más todavía, pero esas aligeran el cuerpo astral, el BD para las Evas, el FO para los varones y el L3 para varón y para Eva, se la toma. Y esas plantas ayudan a que el cuerpo salga fácil. Muy buenas son. Listo. Después de tomar solo líquido, una bebidita de L3, por ejemplo, endulzada con miel, 33 cucharaditas, debe de haber hecho muchos acrógesis. Se acuesta boca arriba en decúbito dorsal, por lo general en la técnica que vamos a ver ahorita de faraón, la gente coge y recoge, levanta los pies y le da para salir más fácil. Relaja su cuerpo y vocaliza el mantras Agios. Agios, así como suena. Agios, relajados. Hoy háganla en la noche, por ejemplo. Relajan en la viteria. Por lo general decíamos que la forma más fácil de relajar la viteria es en estrella de 5 puntas, o sea, así. Sí, el cuerpo se relaja más. Es la forma más como una estrella de 5 puntas y es una forma solar de ubicar la viteria. Pronuncian agios y al relajar el cuerpo, búsquese en qué lugar se halla, ya que los seres, el alma, se ubican dependiendo la hora regido por los taduas, a veces en una pierna, en un brazo, en el otro brazo, en la cabeza, en el tórax. Miren esta enseñanza tan bonita. A veces en un brazo, en la cabeza, en el tórax, en las rodillas, en el estómago, en el brazo izquierdo, en el derecho. ¿Y saben por qué es verdad? Porque el maestro Kelion Zeus decía que cuando a una persona, por ejemplo, le cortan una pierna por gangrena, la persona inconscientemente se levanta y quiere caminar con esa pierna. O sea, la persona quiere dar un paso con esa pierna. Y decía el maestro que lo que sucedía era que la persona, el alma, todavía tenía la pierna. Entonces la persona, por reflejo, a veces se quería rascar la pierna, porque en otra dimensión la pierna existe. Y esto es lo que está explicando aquí el Dios Cúmido, que la energía vital de la persona se ubica en cada zona del cuerpo. Entonces, de acuerdo al horario tádwico, su merced va a tener su energía ubicada en una zona del cuerpo. Ahí va a sentir más fuerza, por eso a veces tiene más fuerza en las piernas, o a veces tiene más fuerza en los brazos, o a veces camina y camina, y camina y camina, y los pies tienen fuerza. Ya, Mahaway está hablando. Bueno, se acuesta boca arriba, relaja su cuerpo y vocaliza el mantras agios. Y al relajar el cuerpo, búsquese en qué lugar se halla, ya que los seres, el alma se ubica dependiendo la hora regido por los taduas, a veces en una pierna, en un brazo, en el otro brazo, en la cabeza o en el tórax. Descubra en qué lugar de su cuerpo hay más vibración energética. Si sienten que es en su pierna izquierda, entonces, cuando ya sientan dónde tienen la energía, concéntrense. Concentran la inti con el lugar donde sienten la mayor vibración de la energía. Y entonces, si sienten que es en su pierna izquierda, entonces, si se concentra mentalmente a esa pierna, puede subirle la temperatura hasta hacerla sudar.
si es menester. Luego pasa a voluntad todo ese bloque energético hacia la pierna derecha. Bueno, esto es una técnica hasta para quitarse el frío. Si tiene frío, concentre la energía y la manda para donde tenga el frío. ¿Ve? Mire tan bonito. Estaba interesante esta técnica. Luego pasa a voluntad todo ese bloque energético hacia la pierna derecha. Luego lo llevan a su brazo, luego lo llevan al otro, luego lo suben a la cabeza. Y por último sientan que esa energía de sus seres está en todo vuestro cuerpo. Y tienen que sentir desde la punta de los pies hasta la mollera de su cabeza. Deben de sentir esa energía la cual abarca todo. Cuando logren sentir esta energía cubriendo todo su cuerpo, van a sentir que flotan como sobre el agua y que inicia a inflarse como un globito, que es una de las características de los que han salido en astral. Y saben, creo que se siente esa sensación, su merced siente que se hincha, como si se pusiera gordo, como si se estuviera inflando. Cuando ya su merced sienta eso, coja y jale el cuerpo duro para afuera, o sea, como si que fuera a quedar sentado en la cama, y ahí ya se jaló del cuerpo. Son dos sensaciones, esta que nos está explicando el padre Cúmido, que se siente como un globo hinchado, y la otra sensación es que como la gente por la noche no se reposa, hay gente que sufre de insomnio, o hay gente que antes de reposar se pone a pensar y piensa cosas y cosas y cosas, y el trabajo y los amigos y el estudio, y me miró y me sonrió, yo también le sonreí, hasta sonríe en la cama y antes de dormirse o de reposarse. Se ríe solo, pues nadie lo está viendo, ahí sí no le da pena, y se sonríe y se sueña y le gané y me ganó, y todo eso le llega a la cabeza. Si la persona se concentra, hay un momento en que empieza a oír voces, duro, empieza a oír voces de todo lo que le está pasando. Si la persona fuese consciente, se deja llevar por las voces hasta un punto, donde ya la persona jala el cuerpo, porque ya está pasando al astral. Esas voces que se sienten duro, que ya se va a ir, ahí es porque ya se va a ir el cuerpo. Y si su merced logra orientar ese son, se puede ir, así como está explicando aquí. O cuando se siente así como un gordo, inflado, y se jala y se fue del cuerpo. No mire para atrás, porque si se ve que es muy feo, entonces se devuelve otra vez del susto tan berraco que le da. Se miró y, uy, ese soy yo tan feo, no sabe qué hacer. Bueno, cuando logren sentir esta energía cubriendo todo su cuerpo, van a sentir que flotan como sobre el agua y que inician a inflarse como un globo. Luego que sientan esa sensación, continúen avanzando hasta elevarse y poder salir por las paredes de su casa, por el techo, y ya estáis en astral. Los mejores lograrán con esta técnica salir en jinas, o podrán convertirse en un ave, en un árbol, en un agdivien, e ir a cualquier lugar de la esfera. Miren tan bonita esa técnica. Sus mercedes recuerdan que hay una técnica para salir en jinas. ¿Cuál es? Que un día. Ya está, él está que se vaya. El hombre está relajado. Si se sale, mejor. Bueno, a ver quién recuerda. Y eso se hace un sacrógesis. ¿Cuál será? Es un sacrógesis físico, y ese mantran, y ese mantran ayuda a salir en jinas, que se hace así: miña pica frasco. Eso es un mantran para salir en estado de jinas. La gente dice miña pica frasco, debe pronunciar la S alargada, y eso, aparte de ser una técnica para salir en jinas, el frasco, cuando se hace miña pica frasco, ojalá estuviera por ahí el maestro Joisú, está uno en miña pica frasco, y cuando cierra el miña pica frasco, cierra los esfínteres, pero se imagina que los esfínteres son los puños, y el fras, es apretar duro el puño de la magdu, y eso cierra los esfínteres. Y su merced no solo está cerrando el puño de la magdu, sino que está cerrando su esfínter, y ahí dice frasco.
miña, pica, fras. El fras es apretar. Frasco, miña, no niña, miña, miña, pica, frasco. Y cierra, es un mantra de cierre. Bueno, para que sean más castos. Continúa diciendo el gran Elohim Dios comido. Hay muchas otras técnicas con las cuales se puede salir en astral y en jinas. Vámonos con una de esas técnicas, muchas que enseñó el venerable maestro Samael Aún Weor. Mantras para salir en astral. Vamos a ponerles uno bien interesante. ¿Listos? Técnicas para desdoblamiento astral. Faraón. Se imagina las 3 pirámides, como indicó ayer el maestro Joisú. Así fue que se enseñó. Uno de los mejores mantras para lograr el desdoblamiento astral es Faraón. Ya. Este mantra se pronuncia así. Faraón. Bueno, aquí está un poquito alargado. Se recomienda acostarse en posición similar al chakmol, es la postura que hay ahí. De cúbito dorsal con los pies recogidos. Se recomienda concentrarse profunda inti en las pirámides de Egipto. Keos, Kefren, Miserinos, ahí están las 3. Keos la grande, Kefren la segunda, Miserinos la chiquita. Hay que pronunciar el mantra en intensa inti hasta quedarse reposado. Nosotros ya no nos dormimos, reposados. La conciencia saldrá fuera del cuerpo con una fuerza especial y será consciente en la 4ª dimensión. Recuerden, la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Y ahí sus mercedes siguen viendo la imagen de las pirámides para que sus mercedes no se les olvide. Chakmol es la postura de levantar los pies en decúbito dorsal, lo sube un poquito. Sus mercedes saben por qué esa técnica es buena. Ni más que hasta el maestro Samael la enseñó en un libro que se llama Misterio del Auro Florecer. Los que han leído ese libro, en Misterio del Auro Florecer, hay una técnica de alquimia sexual. No sé si la han visto. Bueno, y si no lo han leído, pónganse a leer, porque por no leer es que no aprendemos. Y entonces hay una técnica, es del chakmol, el que aparece ahí, que es con el piecito doblado, el doblez del pie hasta aquí. Esto por lo cual no se reposa boca abajo. El reposar boca abajo, si yo estoy acostado así, la gravedad me chupa, o sea, me jala. Entonces, la gravedad hace que la energía genética no se pierda. No se pierda, la energía genética está ahí. Y en el chakmol, que es una postura que se le recomienda a las personas en alquimia sexual, lean ese librito del Misterio del Auro Florecer y se van a dar cuenta porque ahí aparece una vitela hecha por el maestro Samael Aún Weor. Y esa postura es una postura que hace que la energía genética latente y activa, en vez de echar para afuera y para abajo, eche para adentro y para arriba. Por eso es la postura que se utiliza para salir en astral. Las personas que se reposan boca abajo, bueno, sí hay una técnica antigua, pero no se practica, que es para irse a los infiernos. Entonces la gente se acuesta boca abajo. La descondensación hace que la puerta que enseñó el maestro Samael Joabator Weor, que está arriba del Kanda, se le abra y ¡chum!, se lo chupan para los infiernos. Por ahí terminan y se sueña cosas feas, como dice el maestro Samael Joabator, macabras, y se sueña dando bala y que le dan bala, y es cuatrero por allá robando bancos en Texas en los 50 o en los 40 o en el siglo pasado. Se sueña cosas feas. De esos persiguiendo a los indios o los indios persiguiéndolo, una cosa así, cosas dantescas y macabras. Sí, se acuestan boca abajo, es peligrosísimo dormir boca abajo. Las legiones de demonios se vienen a apoderarse de los cuerpos que se acuestan boca abajo. Entonces tengan mucho cuidado, porque a veces, sobre todo los jóvenes, llegan cansados y como se tienen que ir a la universidad o a estudiar o al trabajo, va y se tira a la cama pero boca abajo. Se queda así acostado un momentico, boca abajo, y es peligroso.
descondensan la energía. Vámonos entonces con la siguientes palabras del venerable maestro Samael Aun Weor. Póngale mucho cuidado a lo que él les va a decir, esta indicacel, para que sus mercedes la tengan en cuenta. El viaje astral, Samael Aun Weor. Los más famosos esotéricos ha sido Lobsang Rampa, que ha escrito sobre el viaje astral. Las juventudes actuales lo comentan mucho, pero hablan solamente de la parte práctica y vivencial. Doctor, queríamos preguntarle que nos aclare definitivamente si el viaje astral es algo intelectual o es algo eminentemente práctico. Con el mayor gusto contestaré, Aida. Ciertamente, el viaje astral es una realidad, como lo dice Mártir Lobsang Rampa. El hombre auténtico, incuestionablemente, posee un cuerpo astral. Este es un cuerpo maravilloso, extraordinario, y sabe usarlo a voluntad. La parte práctica de esta cuestión es muy fácil. Hallándose uno en un estado de transición existente entre vigilia y sueño, suavemente puede levantarse de su lecho con gran naturalidad. Entonces verá con asombro que el cuerpo físico queda en la cama dormida. Ya fuera de la forma densa, uno puede viajar a través del espacio, dirigirse a otro planeta, investigar los misterios de la vida y de la muerte, ponerse en contacto con los seres inefables, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, lo importante sería aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia y el sueño. Y al levantarse, hacerlo con gran naturalidad. No se trata de levantarse mentalmente o intelectualmente, como dices tú, sino realmente. Lo que estoy diciendo debe traducirse en hechos. Obviamente, durante el estado de transición existente entre vigilia y sueño, las conexiones que unen el cuerpo astral al cuerpo físico quedan sueltas. Y por lo tanto, al levantarse en ese momento, se producirá el desprendimiento del astral. Este libre puede viajar a través del espacio y dentro de él mismo, indubitablemente, estará la conciencia. Así pues, conscientemente podemos viajar a través del espacio estrellado. Esto es muy fácil. Es cuestión únicamente de poner atención al estado existente entre vigilia y sueño. Eso es todo. Eso es todo, dice el maestro. Miren lo fácil que él dice, ¿no? Bueno, la señora dijo las juventudes de ahora, cuando eso el maestro Lectebado era joven de ese entonces. Ese era elegido del conocicierto de ese entonces, la señora era presentadora elegido del conocicierto. Y las juventudes era de Taldí. Entonces, las juventudes se preguntaban en ese entonces cómo salir. Las de ahorita no, las de ahorita es cómo oír reggaetón. En ese entonces las juventudes se preguntaban cómo salir en astral. Ese era el deseo. ¿Qué es lo que nos queremos hoy? Que en vez de estar pendientes del video, el último estreno de Hollywood, ¿cuál es? Eso es lo que le pregunta un muchacho por el chat al otro. ¿Cuál es el último estreno? Vamos a cine. Que en vez de nosotros estar en esas cosas, estemos preguntando eso, ¿cómo vamos a salir en astral? Oiga, su merced ya salió en Ginas, ya viajó por otro lado, se vio con el maestro tal y con el maestro tal, o viajó a otro mundo. Eso es lo que deberíamos de estar ahorita los jóvenes en ese patrón. Ya les tengo el último video, es el mejor de todos, el que dejé para el final. Póngale mucho cuidado porque es el maestro Samael Aun Weor pronunciando mantras para salir en astral. Pero vamos a terminar la lectura de lo que dice el Elohim Cúmido. Si miraron como el maestro Samael dice que así de fácil es salir en astral, es facilísimo, fácil. Solo es jalar el cuerpo y listo, se fue, más nada. No necesita por hacer esfuerzo y sobreesfuerzo y darse para arriba y para abajo. Una cosa que les puede pasar, levanten la mano de los que están aquí, ¿quiénes han salido en astral? ¿Quiénes han viajado? Bueno, les voy a hacer una pregunta a los que han viajado en astral. ¿Cómo se han metido al cuerpo? Cuando se devuelven y llegan a la cama y ven el cuerpo ahí acostado. ¿Se le tiran encima o se le meten por la cabeza?
¿Por dónde se han metido? Eso es por una historia. A mí me pasó un cacharro con eso. Yo llegué, caminé y fui donde estaba el cuerpo acostado. Y yo dije, ¿por dónde me meto? ¿Será que me acuesto así sentado? ¿Me le tiro encima? ¿Cómo hago? ¿Me meto por el ombligo? Porque era una de las primeras veces que iba donde estaba el cuerpo. Y yo dije, mejor me voy. Y me fui y dejé el cuerpo ahí porque no sabía cómo meterme. Entonces mejor me fui a caminar. Entonces, en esas hay una forma para que su merced vuelva al astral desde donde esté, porque por lo general uno está lejos y no llega al cuerpo ahí mismo, sino que simple y llanamente desde donde está el cuerpo astral, cierra los ojos del astral y lo concentra aquí, al tercer ojo, y cierra los ojos del físico, o sea, mueve el físico y mueve el astral y ya, y solo eso lo trae. Y cuando ya abre los ojos ya está otra vez en el físico. Ni más que no se vayan a asustar, porque hay gente que se asustará y dice, bueno, yo cuando llegue a la casa, ¿cómo me le tiro al cuerpo? Como un clavado así, como si fuera un nadador allá a tirársele al cuerpo astral de puras cabezas, para que no se van a tirar clavados ni nada, cosas raras. Más bien lo introspectan, o sea, levantan su astral y lo traen otra vez al físico. Algo básico, el maestro Samael Aun Weor decía que para salir en astral, ¿qué órgano rige el astral? El hígado. Entonces el hígado no puede estar cargado. Si la persona es flutulenta, con un hígado de esos pesados, que lo tiene muy enfermo, le cuesta salir en astral. Continuamos entonces con esto porque ya vamos a terminar. Hay muchas otras técnicas con las cuales se puede salir en astral y en jinas. La utilidad de esta virtud varía de acuerdo al nivel de conciencia de cada criatura. Si la criatura quiere ser sabio, entonces visita los templos de sabiduría, donde aprenderá nuevas y sabias cosas. Esto es lo más importante de todo. Y está escrito en mayúscula, bueno, en letra pintada. Siempre es aconsejable pedir la compañía de un Elohim. Nunca se les olvide. En astral piden la compañía y la asistencia de los Elohims, porque puede llegar a resultar en templos falsos de la sabiduría, es decir, engaños del mundo astral, en donde lo que aprenda puede resultar contrario a la doctrina, y así puede resultar fuera de la doctrina. Así ha pasado con muchos que ya no son de esta doctrina, que aprendieron estas técnicas y el engañoso mundo del astral los engañó y resultaron leudándose. Esta es la contestación a su pregunta, bendito sea. Les vuelvo y les releo esta porcel. Siempre es aconsejable pedir la compañía de un Elohim. Esto es lo que le pasó a la mayoría de los gnósticos, porque ellos ya no necesitan a los maestros, ellos allá se encuentran con un Samael, entre comillas, y ese los guía, entonces ellos ya no creen en nada más, y por allá se encuentran con maestros de la luz, entre comillas, y ellos ya se creen autorrealizados, y no se quieren salir de esa nube donde se subieron, y terminaron siendo siervos de la bestia. Otros se encuentran con Rabolú, y por allá se los lleva por allá para los infiernos, y para ellos piensan que están en el cielo, y por allá se imaginan cosas de todo lado. Volvemos a releer esta posee. Siempre es aconsejable pedir la compañía de un Elohim. Nunca se nos olvide. El maestro Joisú fue claro en decir algo bien importante. De aquí en adelante, o de siempre, se sale si es la voluntad de los Elohines. Si ellos ven que no vamos a correr peligro, sí vamos a salir y nos dejan salir un día de estos, a probar para que sus mercedes conozcan eso. Pero si ellos ven que es contraproducente, seguro que no van a salir. Así se paren en las pestañas, en lo que se paren en la cabeza, no van a salir. Si es contraproducente, seguro que no. Pero si sus mercedes lo hacen con la lógica de Dios, siguiendo las instrucciones del Elohim, seguro que sí. Dice así, siempre es aconsejable pedir la compañía de un Elohim, porque pueden llegar a resultar en templos falsos de la sabiduría, es decir, engaños del mundo astral.
en donde lo que aprenda puede resultar contrario a la doctrina y así puede resultar fuera de la doctrina. Así ha pasado con muchos que ya no son de esta doctrina, que aprendieron estas técnicas y el engañoso mundo del astral los engañó y resultaron leudándose. Esta es la contestación a su pregunta, bendito sea. Hasta aquí las técnicas que dio el Elohim comido. Y para cerrar esta magistral enseñanza, póngale mucho cuidado a esta voz, Samael Aun Beor. Lo dejamos para el final, porque de todos los, es cortito, dura unos 2 minutos. De todos los videos que he mostrado, este me pareció el mejor de todos. Póngale mucho cuidado, porque casi no se entiende el principio. Salir en viaje astral. Y aparecen varias imágenes. Él va corriendo y después se va. Los mantras para salir en cuerpo astral son los siguientes. Tairere, tairere, tairere. Vosotros podéis escoger el mantra que más os guste. Cualquiera de estas palabras que he pronunciado es de inmenso poder. Deberéis aprovechar el instante de transición entre la vigilia y el sueño para vocalizar estos mantras. Y entonces levantaos de vuestra cama y salid de vuestro cuarto rumbo a la iglesia gnóstica. Debo deciros que las sílabas mántricas más poderosas para salir en cuerpo astral son las siguientes: la, ra, la, ra, la, ra. Adormeceos vocalizando las sílabas mántricas la, ra. Y cuando sintáis en vuestro cerebro un sonido agudo y vibrante, semejante al sonido de los grillos montajes o al sonido que producen los frenos de aire comprimido, entonces, hermanos míos, levantaos de vuestro lecho y salid de vuestro cuarto rumbo a la iglesia gnóstica. Sin embargo, antes de salir de vuestro cuarto, dad un pequeño saltito con la intención de flotar. Y si vosotros flotáis en el medio ambiente circundante, es porque estáis en cuerpo astral. Salid de vuestro cuarto y dirigíos ahora con firme decisión y paso decidido hacia la iglesia gnóstica, donde nosotros, maestros de la fraternidad universal blanca, os aguardamos. Ahí estaba el maestro hablando duro. ¿Sí oyeron cómo pronuncia el faraón? Súper alargado. Bien y con toda la fuerza del caso. Y el otro mantras, bueno, lo primero que él dice es tairere. Tairere, tairere, faraón. Y el segundo es la, ra. Ese dijo él ahí en por eso lo dejamos para el final, era el mejor de todos los videos. El mantra es más poderoso, dice el maestro Samael Aun Beor. La, ra. Bueno, lo más bonito de él es la voz, la tronancia de la voz, la fuerza, el poder que se le siente al maestro Samael en su retorno como Aun Beor. Ahora muchísimo más poderoso, cuando fue nuestro padre Samael Joabator Beor, y ahora seguro más poderoso en la viteria del gran comendador, la energía
de Samael, del gran Weor Shamak de Jael y del señor Miguel. Muchísimo más poderoso, una voz más tronante. Y lo más seguro es que en alguno de estos días él nos enseñará otra técnica de las mejores para salir en astral, así como enseñó la de la zeta alfa, que ojalá logremos encontrar ese escrito del gran comendador donde él enseñó el último grado que él enseñó en el Tíbet antes de que lo destruyera Mao Zedong. Y es el grado para iluminarse más rápido, se llama así, el grado de la zeta alfa, que inicia desde el sacrofonesón hasta barriendo. Enseñó él en esa técnica, él dice que barriendo se logra entrar en el AZ alfa, y es el grado más grande que existe para una persona iluminarse, y ellos lo enseñaron antes de que Satán, llamado Mao Zedong, destruyera el templo de la China, el templo del Tíbet, en este caso no la China sino del Tíbet, o sea el Dalawalgiri. Bendito sean, venerables hermanos, esperamos que esta clase les haya sido de mucho aprendizaje. Damos por concluido el ejido del conocicierto con este hermosísimo tema de salir en astral. No olviden los mantras, no olviden las palabras de poder, los saltitos, estirar la magdo como si fueran a coger algo grande, mover los objetos, sentir, relajar el cuerpo, pronunciar agios, sentir la vibracela energética para que sus mercedes puedan y sea extensivo el poder de nuestros Elohims. Y lo más importante, llamen a el Elohim para que los guíe a los Elohines en el mundo astral, porque es un mundo muy engañoso. Palabras del gran Dios Cúmido. Benditos sean, y que el aprendizaje haya sido de verdad muchísimo y que sea de mucho agrado.